Vamos a ver en esta clase un tema que suele ser bastante complicado de entender, pero que los que ya seáis expertos encontraréis súper útil, y es el tema de los tipos de datos genéricos. Voy a crear aquí un playground llamado Generic Types, ¿vale? O Generic Data Types es lo mismo para la plataforma de iOS, y lo voy a guardar aquí en el escritorio. Luego ya os lo podéis bajar en la descripción de la clase, ¿vale? Voy a hacer aquí la pantalla en grande, que no me hace falta nada más, y vamos a hablar primero de qué son los tipos genéricos de datos, ¿no? Los tipos genéricos de datos nos permiten escribir código muy flexible, funciones reutilizables y que pueden funcionar con cualquier tipo de datos sin tener que definir uno concreto. Esto significa que podéis crear una función que trabaje a la vez con strings, que trabaje a la vez con enteros, con floats, con cualquier tipo de dato, sin tener que crear una diferente para cada una de ellas. Los tipos genéricos son muy potentes y la verdad es que es una de las cosas más útiles que introdujo Swift cuando nació. Si no habéis leído el Language Guide, ¿no? La guía del lenguaje de Swift que tiene Apple pública y es totalmente gratuita, os recomiendo a hacerlo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, para Swift, un array y un diccionario es lo mismo, no hay absolutamente ninguna diferencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque son colecciones genéricas, los dos son collections y si os fijáis, casi cualquier cosa que podéis hacer con un array o con un diccionario es lo mismo. De hecho, si tengo aquí myArray, lo voy a crear vacío, ¿vale? No me voy a entretener demasiado. Y myDict, un diccionario también vacío. Fijaros que yo puedo hacer algo como myArray.count, ¿vale? Y también puedo hacer myDict.count, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Y esto es debido a que tanto todas las funciones de arrays y de diccionarios, cada uno por su lado, están creadas de forma genérica, ¿de acuerdo? Entonces los tipos genéricos de datos son muy útiles en general, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, pero que os lo clarificará bastante, ¿de acuerdo? Imaginaros, tenéis el problema de, tenéis dos números enteros, ¿vale? Tenéis dos variables, cada uno tiene un número entero, por ejemplo, var x igual a 5 y var y igual a 8, y por la razón que sea, no me preguntéis por qué, queréis intercambiarlos. Por ejemplo, estáis haciendo una ordenación y queréis que y valga 5 y que x valga 8, ¿de acuerdo? Entonces, uno podría crear una función, func, swap ints, ¿vale? Que tuviera dos parámetros de entrada, un parámetro x de entrada y salida, inout, ¿vale? Entero, coma, y un parámetro b de salida, x, perdón, de salida, también inout de tipo entero, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí simplemente estoy indicando, esta función swapInts tiene dos parámetros, el parámetro x y el parámetro y, los dos son enteros y los son de entrada y salida. Esto significa que cuando yo llame a la función swapInts, si yo le hago alguna guarrada a estas letras, a la x y a la y, se verá reflejado en la variable que le paso por parámetro. Vamos a verlo. En este caso, swapInts lo que quiero es intercambiar el valor de la x y la y, entonces lo que voy a hacer es let temp int igual a x, voy a crear un entero temporal, que es la x, a la x le voy a asignar la y y a la y le voy a asignar la temp int que había creado antes. Fijaros que simplemente, si yo ahora aquí llamo a la función swapInts, swap, y le paso por copia la x y la y, pues si yo por lo que sea ahora imprimo print la x, ¿qué creéis que vale? Pues 8. ¿Vale? Fijaros, la x vale 8 ahora porque he intercambiado sus valores. Esto del paso por copia es muy interesante, ¿vale? Si quitáis la palabra inout, ¿vale? Así, bueno, vais a ver que os da un error y es que este ampersand debería desaparecer, ¿de acuerdo? Y que dentro de la función os empieza a decir, oye, no puedes hacer asignaciones a cosas que estás pasando por parámetros. Los parámetros, en general, de una función son constantes, no pueden ser variables, no pueden cambiar su valor. La única forma de que realmente cambie su valor es, básicamente, que todo lo que entre tenga que salir de la función y como tiene que salir de la función, pues básicamente deba ser un parámetro de entrada y salida. De ahí que exista el inout, ¿vale? El inout es una herencia antigua de C y de otros lenguajes como Ada, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente al pasarle a la función, uy, y he puesto swap aquí, es swap ints, ¿no? Era swap ints, no sé qué he escrito, ¿vale? Pero básicamente era lo mismo. Creo que ya existe una función swap, ¿vale? Pero es lo mismo, ¿eh? Swap ints, que es la mía,
aquí está sin ningún problema. Y swapInts, fijaros que pues básicamente hace eso, intercambia los valores de x e y por copia, es decir, es como si vosotros le pasarais esta x es la que me llega aquí dentro se hace el cambio y cuando acaba la función swapInts, el cambio que se ha hecho dentro de la función se refleja a nivel global en la variable que le hubieras pasado por parámetro. Si os lía el que este se llame x e y y este también se llame x e y, este le podríamos llamar myx y este le podríamos llamar my. Entonces aquí por copia le paso myx y my, y aquí podríamos imprimir myx, ¿vale? Uy, myx, así está, ¿vale? Entonces fijaros que ahora sí que os queda claro que los parámetros que están dentro de la función son muy diferentes a los que están fuera, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que este myx, cuando le paso con un ampersand a swapInts, pues como es de entrada y salida, yo la modificación que aquí a la x le hago, que x pasa a valer lo que sea y, esto se ve reflejado en la variable myx, que es una variable global, ¿vale? Hasta aquí ningún misterio, ¿vale? Simplemente os he explicado los parámetros de entrada y salida, los in-outs, sin ningún problema y ya habéis visto cómo, pues básicamente aquí puedo decir la variable x ahora vale pues myx y la variable y ahora vale y ponemos aquí my. Así. Esto creo que no tenéis ningún problema en entenderlo. Vale, entonces perfecto, aquí lo tenéis impreso aquí abajo, ¿de acuerdo? La variable x ahora vale 8 y la variable y ahora vale 5, ¿vale? Bien, entonces tenemos este swapInts. Uno podría decir, ay, pues mira, esto del swapInts mola mucho, pero también me gustaría hacer un swap de strings. Bueno, pues vamos a hacer un swap de strings, func swap strings, y si os fijáis, pues básicamente tendría una variable x de entrada y salida, inout, de tipo string, coma, una variable y de entrada y salida, inout, de tipo string, y la operación sería lo mismo, ¿no? Let temp string igual a x tomaría el valor de y y tomaría el valor del temp string, ¿no? Que básicamente es lo mismo, solo que en lugar de hacerlo con enteros, pues lo estoy haciendo con strings. Y uno diría, pues, uy, pues yo también quiero un swap, o yo qué sé, doubles. Pues func swap doubles, que tiene un double x de entrada y salida, un inout de tipo double, coma, una variable y de entrada y salida, inout de tipo double, no sé qué he puesto, inout de tipo double, y básicamente, pues lo mismo, ¿no? Let temp double igual a x igual a y igual a temp double, ¿no? Y uno diría, sí, muy bien, Juan Gabriel, lo estás haciendo genial, pero, a ver, estás repitiendo un montonazo de código. Todo esto está haciendo siempre lo mismo, ¿no? Crea una variable temporal que lo asigna al tipo de datos que tuviéramos, intercambia x por la segunda y por la temporal que teníamos, tanto en el caso de enteros como en el caso de strings, como en el caso de doubles, ¿vale? Entonces, esto está genial, está muy bien, pero estamos desperdiciando código, ¿vale? Estamos desperdiciando código porque estoy haciendo lo mismo varias veces, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es crear una función con tipo de datos genérico. En lugar de swap strings, swap doubles, swap enteros, puedo crear una función func swap items, ¿vale? Y aquí, después del nombre, indico entre los diamantes, entre el comecocos de mayor y menor, una letra T mayúscula. Esto lo que indica es que esta función acepta cualquier tipo de datos genérico que le indiquéis, un double, un int, un string, o si os inventáis una clase, la clase coche, la clase patata o la clase camión, me da igual, ¿vale? Entonces, aquí en el swap to items, pues básicamente haríamos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Habría una x, que sería un objeto de entrada y salida, inout, pero en lugar de ser un double, de ser un string o de ser un int, sería de tipo de datos t. Lo mismo para la y, ¿vale? Tendríamos una variable y de entrada y salida, inout, de tipo de datos t. Entonces, fijaros que ahora yo lo que puedo hacer es let tempitem igual a x tomaría el valor de y, como los dos son del mismo tipo de datos t, pues se puede hacer este intercambio, no hay ningún problema, no hay ningún conflicto en machacar uno por otro, y igual a tempitem. ¿Vale? Entonces fijaros que con el swap items estoy haciendo lo mismo que hacía el swap strings, el swap double o el swap ints, pero básicamente estoy reutilizando el código, así que ahora me puedo cargar todas estas funciones que no me sirven para nada, me vais a permitir que el swap items lo suba aquí arriba y a la hora de llamar al swap items en lugar de al swap ints, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, es llamar a swap
swap items, y fijaros que lo único que me pide aquí es la X y la Y que sean del mismo tipo, y ni siquiera le tengo que especificar, simplemente usando myX y usando my que era lo que tenía antes, pues fijaros cómo el print que tenía hecho funciona a las mil maravillas. Fijaros, la variable X ahora vale 8 y la variable Y ahora vale 5. ¿Que en lugar de números queréis strings? Pues var st1 igual hello y var string2 st2 igual a world, ¿vale? El string 1 vale hello y el segundo vale world. ¿Qué pasa si yo ahora intercambio, hago un swap items pasándolo el string 1, st1 y luego le paso el st2? Pues podéis imaginar que si yo ahora hago un print de s1 igual y imprimo el string 1, y st2 igual, st2 igual y le paso el valor del string 2, pues mirad aquí por consola, el string 1 ahora vale mundo, world, y el string 2 ahora vale hello. Lo mismo me vale por cualquier dos cosas, ¿vale? Si yo ahora simplemente me creo, a ver, var date igual a date, ¿vale? Fecha, el momento actual. Y aquí hacemos var date 2 igual date punto adding time interval 5.0 segundos, ¿vale? Le añadimos un intervalo de tiempo de 5 segundos, pues yo ahora puedo intercambiar estas dos fechas. Fijaros aquí, bueno, en lugar de 5 segundos, como veis que me pones los 2 de junio de 2007, 8 y 17, aquí en lugar de 5 segundos, déjame añadirle más segundos, voy a añadir aquí 3600 segundos, que básicamente es una hora. Vamos a ver aquí que me muestra a la izquierda, a la derecha, perdón, de la interfaz. A ver si me compila. ¿Vale? Fijaros, uno son las 8:18 y la otra son 9:18, veis que son dos fechas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que si yo intercambio los elementos, swap items, le paso la primera fecha, date, y le paso la segunda fecha, date2, e imprimo, pues básicamente un print igual, ¿vale? Fecha 1 igual a date, coma, fecha 2 igual a date2, ¿no? Pues nos fijamos en el print aquí abajo, pues la fecha 1 ahora son aquí las 19:18 y la fecha 2 son las 18:18. Entonces fijaros que la fecha 2 ahora es la antigua, ¿no? Y la fecha 1 es la moderna. Fijaros que gracias a esto, pues básicamente el tipo de datos genérico me toma cualquier tipo de datos, yo no tengo que hacer absolutamente nada, para nada, y que él mismo es capaz de cogerlo y de hacerlo correctamente. Esto significa que es muy útil para programar correctamente, de forma avanzada, pensar de forma genérica, no tener que ir a hacer una función para enteros, una función para strings, una función para doubles, una función para fechas, ¿vale? Y podríamos hacerlo más a lo bestia, podría crear la clase coche, ¿vale? Y crear aquí un coche 1, un coche 2 e intercambiar los dos coches, pues no hay problema, lo hace perfectamente. Al hacerlo de este modo, fijaros que estoy ahorrando muchísimo, muchísimo, muchísimo en desarrollo, en código, y la verdad es que puedo reutilizar y escribir funciones mucho más genéricas. Esto está muy, muy, muy relacionado con el tema de la programación eficiente y no tener que ir a casos concretos, sino a instancias lo más abstractas posible. Los tipos de datos genéricos en general os van a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a mejorar como programadores una vez que seáis capaces de llevarlos a cabo, porque realmente, imaginaros, podéis hacer cosas muy bestias. Imaginaros el típico caso de una cola o de una pila. Para programarla, pues normalmente se suele programar una cola de números enteros o una pila de números doubles, ¿de acuerdo? Normalmente suele hacerse así. Podríais programar colas y pilas de elementos totalmente genéricos. Podríais pasar el T totalmente genérico y hacer una pila de strings, una cola de doubles o una pila de coches de choque, me daría igual. Sería exactamente lo mismo, no habría ninguna diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, tenedlo en cuenta que el uso de tipo de datos genéricos puede ayudar muchísimo, muchísimo y os puede hacer crear funciones que hagan muchísimo más que lo que haría cada una de ellas por separado.